En El Salvador, el tema de la minería, la lucha contra la minería, es constante, aunque tratan de poner muchos temas en agenda para que este tema se vaya callando poco a poco y lo vayamos aceptando. Algunos se atreven a decir que los nuevos puentes que se han inaugurado en El Salvador son para facilitar la extracción en algunas zonas mineras y que tengan mayor facilidad. Otros dicen que es un tema que el gobierno no volverá a tocar, pero lo seguirán ejecutando. ¿Usted está a favor de la minería? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio originado en la producción de Mix de Medios para Agape TV, Canal 8, retransmisión de radio larr.com. Inmenso el gusto de estar con ustedes. Soy Francisco Gómez. Vamos a platicar hoy con el periodista Leonel Herrera, muy conocedor de cómo avanza el tema de la minería, los ambientalistas que están también en tela de juicio en El Salvador, porque se les está juzgando doblemente por el mismo delito. Leonel Herrera, periodista, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la teleaudiencia de Agape TV, de la RR y de todas las plataformas que se transmite este programa. Genial, Leonel. Bueno, finalizamos el mes de julio con el tema de los ambientalistas. Se estuvo desarrollando en los tribunales. O sea, ¿a qué conclusión se llegó? Aunque el último día opacaron completamente con las reformas a la Constitución el tema de los ambientalistas. Bueno, la nueva vista pública se hizo del 29 al 31 de julio. Se desarrolló normalmente, digamos, el tribunal dejó una buena sensación. En ningún momento se mostraron durante el juicio parcializados, sino que, digamos, en el estándar aceptable de la realización de un juicio, y establecieron como fecha para dar a conocer su fallo el 21 de agosto. Pero hace un par de días reprogramaron para el 10 de septiembre. Eso no deja de generar ¿Este fallo sería lo final? Este fallo debería ser ya lo último, ¿verdad? Sobre todo por lo que usted ha mencionado. Ellos prácticamente, los ambientalistas de Santa Marta, han sido juzgados 2 veces. Ellos ya habían sido absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en octubre del año pasado, pero una maniobra de la Fiscalía ante una Cámara de segunda instancia anuló el juicio y se ordenó que se repitiera en otro tribunal. Por eso es que la nueva vista pública fue en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, ya no en el de Sensuntepeque. Entonces la lectura del fallo estaba para este 21 de agosto, pero se ha pospuesto para el 10 de septiembre. Ojalá que este tiempo más que se han dado los jueces, porque es un tribunal colegiado, 2 jueces y una jueza, sea para asegurar una resolución apegada a derecho, ¿verdad? Y no sea parte de esta misma maniobra dilatoria que durante estos más de 2 años ha tenido el proceso, ¿verdad? Vamos a ver el 10 de septiembre qué dice el Tribunal de Sentencia de San Vicente. En la audiencia quedó demostrado, primero, que no hay pruebas, o sea, la Fiscalía no logra demostrar ni siquiera la existencia de los supuestos hechos, ¿no? Y mucho menos la participación de los imputados, ¿verdad? La Fiscalía, su prueba es un sospechoso testigo de referencia que lo esconden bajo régimen de protección y que en diferentes momentos ha tenido versiones contradictorias de los hechos, ¿verdad? Y luego en el juicio también se evidenciaron otras falencias, ¿verdad? Los hechos, los tiempos, los lugares que la Fiscalía plantea es todo contradictorio. Y la defensa de los ambientalistas logró demostrar con fehaciente prueba testimonial que los ambientalistas ni siquiera se encontraban en el lugar, en la comunidad Santa Marta, en el momento en que, según la Fiscalía, se comete el supuesto asesinato, ¿verdad? Ellos, como eran combatientes, ¿verdad?, en el conflicto armado, ya se habían movido, ¿verdad?, hacia Chalatenango, posteriormente hacia Aguazapa,
para participar en la ofensiva de noviembre de 1989, porque ese evento, digamos, requirió que las tropas insurgentes se movilizaran con mucha anticipación, ¿verdad? Entonces, en el caso de Cabañas, como no era una retaguardia, no era una zona segura, y ellos necesitaban prepararse para venir a la ofensiva, entonces desde meses de anticipación empezaron a moverse a Chalatenango, a otros lugares más seguros para prepararse. Entonces, ellos ni siquiera estaban ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el tribunal. Este caso, el tiempo y los hechos, Francisco, han demostrado que es una manipulación del sistema judicial para perseguir al activismo ambiental, porque claramente las capturas se dan en represalia porque Ades y Santa Marta empezaron desde el 2021 a advertir al país que la prohibición de la minería podía ser revertida en cualquier momento, que habían diferentes señales de que el actual gobierno pretendía reactivar la minería metálica. Entonces, cuando ellos empiezan a denunciar, es que la fiscalía les arma este caso de un supuesto delito de la guerra y los detiene, ¿verdad? La denuncia de ellos al final se confirma 2 años después, ¿verdad? En diciembre del 2024, cuando de manera inconsulta, sin ningún estudio técnico y en contra de la opinión de la mayoría de la población salvadoreña, se deroga la prohibición de la minería y se aprueba una nueva ley que abre el camino a proyectos mineros. O sea que la denuncia que ellos hacían era cierta, ¿verdad? Leonel, solo para algunos se quedarán, pero ¿y de qué están hablando en sí? Los ambientalistas, bueno, son líderes ambientalistas en Santa Marta, Cabañas, que es una... Santa Marta en Victoria, Cabañas, que es una de las zonas que más han luchado para que se aprobara la ley antiminería, sí, allá por 2017, y tiene una lucha ambiental, sí, constante. Pero a estos líderes se les acusa de crimen, pero en el conflicto armado. O sea, salieron con algo... Sí, un supuesto asesinato que según la fiscalía se cometió en 1989, o sea, hace 36 años. Pero ellos ya habían ganado. Ellos ya habían sido absueltos, ya habían sido absueltos, pero hubo una resolución de una cámara. Casualmente días antes de que se anunciara la Cámara Penal de Cojutepeque, y anula el juicio, entonces lo vuelven a someter en una nueva vista pública. Mire, los 5 ambientalistas de Cabañas, ellos son líderes de la comunidad Santa Marta y son miembros de la Asociación Ades, que es una ONG de Cabañas, y que son los 2 actores, la comunidad Santa Marta y la Asociación Ades, son los 2 actores que jugaron un rol clave en la resistencia contra la minería en el pasado. Fueron actores importantes en la lucha que derivó en la prohibición de la minería metálica. Y en este momento, ante el nuevo intento de reactivar la minería, evidentemente Santa Marta y Ades son 2 actores fundamentales. Entonces, en el guión de las empresas extractivistas, eso hacen en todo el mundo, está el que si hay algunos actores que representan un obstáculo para viabilizar sus proyectos extractivos, pues hay que debilitarlos, hay que apartarlos. Entonces, en esa lógica es que cabe si Santa Marta y Ades son los que generan la resistencia contra la minería en Cabañas, entonces, hay que apartar a esta gente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos líderes? Bueno, me imagino que exploraron posibilidades de qué cosas los podían acusar, ¿verdad? Entonces, como no fueron funcionarios de ningún gobierno anterior, no los podían acusar de corrupción. Entonces, como fueron miembros de la guerrilla, entonces acusémoslos de un delito de la guerra. Es decir, por eso también se plantea que el caso es una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, porque en el fondo no hay un verdadero interés de investigar un supuesto crimen de la guerra y hacerle justicia y conocer la verdad, sino que es agarrar un supuesto caso de la guerra, instrumentalizarlo para perseguir a los ambientalistas por lo que hacen ahora.
¿verdad? No porque lo que hicieron o no hicieron durante el conflicto armado. Entonces, y finalmente es una revictimización de una comunidad que en la época del conflicto armado sufrió un montón de masacres, torturas, sobre las cuales no ha habido ninguna acción de la Fiscalía. En 40 años la Fiscalía no se ha dignado en investigar los crímenes que hubo contra la comunidad, pero sí viene ahora y acusa a líderes de esa comunidad de cometer un delito de la guerra. Por eso es que es una revictimización también. Una comunidad que es víctima, resulta que ahora miembros de esa comunidad son victimarios, ¿verdad? Es la lógica de la justicia al revés. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Estamos en No sé, piénsalo. Nos acompaña el periodista Leonel Herrera. Buenas noches, continuamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Quiere participar? Lo puede hacer en redes sociales de Mix de Medio, ADP-TV Canal 8 o de Radio La RR. Leonel Herrera, estamos hablando de los ambientalistas de Cabañas y hoy están ausentes en el juicio. Sí, ellos decidieron no presentarse para no validar lo que consideran un doble juzgamiento. Además, lo hicieron por su seguridad, ¿verdad? Ellos tenían el temor de que fueran nuevamente capturados, llevados otra vez a la cárcel, porque ellos pasaron 8 meses en prisión, pero se logró que salieran en una resolución que se les dio medida sustitutiva. Y luego cuando son liberados en el juicio de Ensensutepec, que fueron liberados y ahí se les declaró libertad, ellos quedaron libres. Entonces cuando se anula el juicio y se ordena repetir la vista pública, es que ellos deciden no presentarse. Hay una carta pública, hicieron una carta pública donde dan sus razones de por qué no se presentan y básicamente dicen eso: uno, ya fuimos absueltos, no vamos a validar una farsa judicial, un segundo juicio, ¿verdad? Y segundo, tenemos temor por nuestra seguridad, ¿verdad? Que podemos ser encarcelados, asesinados en la cárcel, y entonces ellos decidieron no presentarse. Bueno, y vamos a esperar el 10 de septiembre. Ahí debería de decretarse la libertad definitiva, la absolución, ¿verdad? Santa Marta ha venido, y las organizaciones que apoyan la demanda de libertad de los ambientalistas han venido planteando que la única resolución legal y justa es la absolución de ellos, ¿verdad? Es lo que debería suceder el próximo 10 de septiembre. Bueno, vamos a esperar que esto suceda. Y bueno, la otra lucha que tenemos en todo el país, pero abanderada mucho por ADE Santa Marta, la minería continúa. O sea, el proceso de adaptación para la extracción de la minería continúa en el país con el gobierno callado. Sí, digamos que mi análisis es que momentáneamente han puesto en stand-by la reactivación de la minería porque han medido el rechazo, ¿verdad? El rechazo primero de actores importantes como la Iglesia Católica, las universidades, las organizaciones ambientalistas, y luego el rechazo de la mayoría de la población. En las encuestas, en todas las encuestas, el no a la minería no baja del 60%, incluso algunas dan más. Hay una encuesta del Centro de Estudio de Opinión Pública que da un 73% al no minería. Recientemente la Universidad del Salvador hizo otra encuesta que la hizo en varios departamentos, Cabañas, San Vicente, donde el no minería es altísimo, pero en las encuestas en general no menos del 60% de la población no está de acuerdo con que se haga minería, y eso incluye a una buena parte de la base de seguidores del gobierno. Entonces ellos tienen ahí un problema político, que aún su propia gente no quiere minería, y la gente lo dice en redes sociales: apoyamos al gobierno pero no queremos minería. Incluso fíjese que en el plano minería
el presidente Bukele tuvo una derrota simbólica, porque él quiso apelar a la confianza que la gente tiene en él. Y dijo, confíen en mí. Como diciendo, miren, si yo les ofrezco minería es porque es bueno, ¿verdad? Entonces confíen en mí. Y aún así la gente no estuvo de acuerdo con la minería. Incluso hubo un grupo de seguidores del presidente que se inventaron una campaña de yo confío en el presidente y quisieron hacer una concentración en la Binay. No llegó nadie, o sea, habían 10 personas, incluso vino gente de fuera entusiasmados creyendo que iban a encontrar la plaza llena y estaban solo ellos. O sea, la gente no le aceptó al presidente, aun cuando él les dijo que confiaran en él, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos han medido el nivel de rechazo y entonces por eso se han detenido. Pero el peligro está, porque está aprobada la ley, en cualquier momento lo pueden hacer. Lo que usted dijo al inicio, ¿verdad? Estar tirando algunos temas en el debate para distraer a la población y cuando menos esperemos, así como hacen ellos, ¿verdad? Prueban leyes en vísperas de la Navidad, la nueva ley de minería la aprobaron el 23 de diciembre, o la reforma constitucional que la aprueban un día antes de las fiestas agostinas. En cualquier momento pueden hacer eso con la minería metálica. Por eso que yo creo que hay que mantenerse expresándonos, ¿verdad? En favor del agua, la vida, la salud, que corren peligro si en El Salvador hubiera minería metálica. Y un último elemento, Francisco, es que esta información creo que no toda la población la maneja, y es que ahora se ha descubierto que la intención de reactivar la minería no solo tiene que ver con los proyectos históricos de extracción de oro y plata, de metales preciosos, sino que también ahora hay interés en la extracción de un mineral radioactivo que se llama el torio, que es un mineral de la misma familia del uranio, del plutonio, que usan como combustible para energía nuclear, el torio. Entonces, cuando se aprobó aquí una ley de energía nuclear, se vendió con una historia bien rimbombante, ¿verdad? Que en El Salvador iban a haber plantas nucleares. Eso no es muy fácil porque se requiere mucho tiempo. Instalar una planta nuclear puede llevar 10 años, ¿verdad? Y además requiere muchísimo dinero, ¿verdad? Millones de dólares, cientos o miles de millones de dólares para una planta nuclear. El Salvador no tiene esos recursos. Más bien esa ley era para ver la posibilidad de extraer el torio que se usa como combustible para algunos reactores nucleares. Entonces el gobierno de El Salvador ha firmado un convenio con la Alianza por el Torio, que es una empresa estadounidense que hace investigaciones sobre torio, y también se ha firmado un convenio con el gobierno de Donald Trump en materia de energía nuclear. Probablemente también esté orientado al torio. Entonces, a la amenaza de la minería de oro y plata, ahora le sumamos la amenaza de la minería de minerales radioactivos, ¿verdad? Que no se sabe los efectos. Además, el torio es un mineral que todavía está en fase de investigación y de experimentación. Entonces, el peligro es todavía mayor. Por lo tanto, yo creo que vale la pena no sacar este tema del debate público y que la población se mantenga alerta ante la posibilidad de que en un descuido que tengamos empiezan a hacer minería otra vez. Se ha hablado mucho, bueno, por lo menos yo lo he escuchado, sobre los puentes que han inaugurado recientemente, que es como para transportar a lugares donde hay mina en el oriente de la República. Fíjese que hay cosas bien sospechosas. O que conecte con la longitudinal. Fíjese que hay cosas bien sospechosas. Por ejemplo, en la mina San Sebastián, donde está este río contaminado, ese lugar se lo han ido a tomar militares. Ahí hay militares en la mina San Sebastián. Ese es un hecho interesante. Otro hecho revelador es que han pavimentado la carretera de Hilo Vasco hasta San Isidro. Curiosamente, es hasta San Isidro donde están las minas. De San Isidro, del Dorado para allá hasta Sensunte, la calle está igual. Solo la han pavimentado hasta donde están las minas y además le han puesto doble capa de asfalto. O sea, algo que no hacen en ninguna otra carretera. Ahí le han puesto doble capa de asfalto. Para que probablemente pensando en el paso de los vehículos, ¿verdad? Pesados con minerales. Es decir,
ellos no han parado de manera definitiva. Digamos, se han frenado porque ven el descontento de la gente, pero ellos siguen preparando condiciones. Entonces, por eso es que yo creo que hay que mantenerse atentos siempre. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Leonel Herrera. Él es periodista, acompañándonos en No sé, piensa. Gracias por continuar con nosotros. ¿Está cenando? Bueno, qué bien que lo está haciendo y se lo hace en compañía de la familia, mucho que mejor. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Al igual usted puede compartir en redes sociales esta transmisión. Pero usted de los que nos ve en señal abierta, que es la más importante, bueno, coméntelo con todos sus allegados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, los temas que siempre tocamos acá para romper ese cerco mediático que se tiene en El Salvador, bueno, y ahora en todo el mundo. Bueno, Leonel, esos temas que nos mantienen hablando de otras cosas para opacar temas trascendentales para el país hacia el futuro. Se ha nombrado a la nueva ministra Carla Trigueros, de profesión militar y médico, como nueva ministra de Educación. La crítica no ha sido muy positiva. O sea, a nivel general, muchos lo toman como chiste, como broma, pero sí, la crítica no es positiva hacia este nombramiento porque se dice, estamos volviendo a la época militar, estamos retrocediendo, ¿qué? 90 años, un poco más. Sí, mire, a mí no me ha sorprendido este nombramiento. Primero por una cuestión subjetiva. Yo creo que tanta cosa terrible que sucede que estamos perdiendo la capacidad ya del asombro y de la sorpresa, ¿verdad? Todas las cosas de las que nos damos cuenta toda la semana, ¿verdad? Y luego por una cuestión objetiva, y en términos, digamos, objetivos, no me sorprende porque el nombramiento es muy coincidente con algunas dinámicas que caracterizan a este gobierno. Por ejemplo, un primer elemento es el de las competencias, es decir, la idoneidad, que es un aspecto que se le ha señalado a la capitana Trigueros, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabe una militar de educación? Creo que la profesora Idalia Zúñiga dijo, bueno, sabe lo que un maestro sabe de armas, ¿verdad? Un militar sabe de educación lo que un maestro sabe de armas, o sea, poco o nada, ¿verdad? Y eso no me sorprende porque el que no haya funcionarios competentes es una característica de este gobierno. Revisemos, tenemos un ministro de Obras Públicas que era vendedor de motos. Entonces, bueno, probablemente el desastre en la obra de Los Chorros, el desastre vial, probablemente tenga que ver con que el funcionario no tiene competencias. Tenemos a un ministro de Agricultura que sabe de diseño gráfico. Entonces, bueno, la inseguridad alimentaria, la crisis de la agricultura en el país, son alarmantes los datos que cada semana da Luis Treminio de Campo, de que no vamos a tener suficiente maíz, suficiente frijol. Bueno, probablemente, claro, tiene que ver con una apuesta, ¿verdad? Una falta de apuesta desde lo más alto del gobierno, pero también probablemente con las competencias del funcionario. El ministro de Cultura, ¿no? Tenemos un ministro de Cultura, ¿verdad? Que no tiene ningún atestado sobre ese tema. Exactamente. Tenemos a un presidente del Banco Central de Reserva que era contador en la cornucopia. O sea, entonces que una soldada sea ministra de Educación va en esa misma línea, ¿verdad? Este gobierno de no poner a personas por sus competencias académicas, por su experiencia, sino que
con otros propósitos. Es un primer elemento. Luego yo creo que el nombramiento de la capitana Trigueros tiene que ver con dos cosas, ¿verdad? Que claramente están en la perspectiva de este gobierno. Primero, reforzar el manodurismo en la educación, ¿verdad? Es llevar el mano dura que ha habido en el campo de la seguridad pública, llevarlo también a la educación, ¿verdad? Es decir, apelar a la figura militar, ¿verdad? Para el orden, ¿verdad? Tratar de intimidar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, bueno, la figura de un militar, y por eso es que ella anda vestida de soldada en las escuelas. Que no yo pensaba que por lo menos iba a andar vestida de civil, ¿va? Pero el hecho de que la mandan vestida de soldada, ¿verdad? Tiene que ver con que ellos quieren reforzar esta perspectiva autoritaria del control. Yo lo defino como llevar el manodurismo de la seguridad también a la educación. Y luego el otro elemento, el elemento histórico, el que usted mencionaba, de que volvemos 90 años atrás, yo creo que refleja también una apuesta del presidente Bukele de seguir reivindicando lo militar y dándole protagonismo a lo militar. Es decir, a este gobierno lo ha caracterizado el permitirle a los militares tener nuevamente beligerancia política, ¿verdad? Lo que ya les había sido proscrito en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se planteó que los militares, además después de un proceso de depuración, ¿verdad? De militares involucrados en crímenes de guerra y de depuración de eliminación de los batallones especiales como el Atlacate, el Atonal, y de eliminación de los cuerpos de seguridad, la Guardia, la Policía de Hacienda, etcétera. Entonces se dejó que la Fuerza Armada únicamente iba a tener dos funciones. Uno era garantizar la soberanía nacional ante alguna agresión externa, y dos, auxiliar a la población en una situación de desastres. Y excepcionalmente se planteó como tercera facultad apoyar de manera temporal, de manera excepcional, a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad pública. Y eso se dejó plantado en una reforma constitucional. O sea, los militares no tienen nada que ver con la educación, con la salud, con las demás áreas, ¿verdad? Soberanía nacional y proteger a la población en situación de desastres, y temporalmente auxiliar en temas de seguridad a la policía. Entonces, claramente este nombramiento, ¿verdad?, va en contra de la Constitución, en contra de los acuerdos de paz, pero va en la línea del presidente Bukele de reforzar su alianza en el plano simbólico y en el plano real con los militares, ¿verdad? Entonces, por eso no habría que descartar, Francisco, que pronto vayan apareciendo otros funcionarios militares, que de repente vaya a aparecer de ministro de Medio Ambiente un militar, de ministro de Agricultura un militar, porque va en esa perspectiva de este gobierno. Pero en los gobiernos de Funes, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala de lo Constitucional, quitaron a funcionarios por pertenecer a la Fuerza Armada. Sí, fue cuando el entonces presidente Funes nombra al general Munguía Payés ministro de Seguridad. Como ministro de Seguridad. Hubo demandas de inconstitucionalidad. Podríamos decir que hasta es ad hoc, porque es seguridad y justicia y ellos deberían de saber algo. Sí, digamos, se pudo haber justificado, ¿verdad? Porque, digamos, sí, algún conocimiento tenía el general Munguía Payés sobre seguridad, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hubo una sala de lo constitucional que revirtió ese nombramiento. A Francisco Salinas también como director de la policía. También como director de la policía, exactamente. Claro, ahora no hay una sala de lo constitucional, ¿verdad? No. Independiente, sino que es una sala, ¿verdad? Sometida al gobierno Pero son ejemplos muy recientes. Muy recientes estos ejemplos, para que hoy esté pasando y nadie diga nada. Sí, o sea, digamos, aparte de que constitucionalmente Bukele estaría impedido para nombrar a una militar ministra de Educación, también esas sentencias de la Sala de lo Constitucional
¿verdad?, que derogaron ilegales los nombramientos de Salinas y de Munguía Payés, sientan jurisprudencia, y también este gobierno está obligado a respetarlas. Pero no va a pasar. No creo que suceda, por lo que le decía. ¿Tendrían que actuar de oficio o tendrían que llegar a poner un aviso, una demanda, un recurso? No, tendrían que haber demandas de inconstitucionalidad. Yo creo que hay que ir a presentar demandas. Yo insto a la ciudadanía que vaya a presentar demandas, ¿verdad? Porque yo creo que no, el hecho de que las instituciones estén cooptadas no debe ser razón para no acudir a ellas. Yo creo que hay que hacerlo. Primero, para que quede registro de que se presentó una demanda. Y segundo, yo creo que para evidenciar justamente que estas instituciones no están actuando de manera independiente y no están cumpliendo con su rol. Pero además, porque en algún momento tiene que haber institucionalidad y esas demandas podrían ser retomadas por los funcionarios que lleguen después y que sí respondan a la Constitución, a las leyes y al interés ciudadano. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Nos da tiempo, creo, para que retomemos el tema de las reformas a la Constitución. Que al final, unos dicen que es un juego electoral, otros dicen que no es ese el trasfondo. Vamos a escuchar la opinión de Leonel Herrera en el siguiente bloque. Ya regresamos. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Como nada, va pasando el tiempo en No Se Piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Gracias porque ustedes hacen de que lleguemos a muchas más personas y reitero, que tengamos un pensamiento crítico sobre la realidad de nuestro país. La Constitución de la República hubo unas reformas el 31 de julio, horas antes de que se entrara a las vacaciones de agosto. Eso fue muy criticado también, pero hubo reformas donde se alarga un año el periodo presidencial para que puedan ser elecciones, bueno, cada 2 elecciones se tenga presidencial, municipal y ejecutivo y legislativo, y se quita el Parlacen. Bueno, el ya no estar adheridos al Parlacen fue, como dicen, la cortina de humo, fue lo primero que se puso, y posteriormente viene las reformas a la Constitución, pero algo aún más grave: dar pausa, convocar nuevamente para el mismo día y ratificar, después de que meses antes se había reformado también la Constitución para que las reformas no tuviera que validar, avalar o hacer la siguiente asamblea legislativa. No, lo pueden hacer la misma, y estos todavía lo hicieron mejor, lo hacen el mismo día, no hay ningún problema. ¿Qué opinión tiene de estas reformas? Bueno, mire, las reformas constitucionales en cualquier lugar del mundo deben cumplir con 2 requisitos. Primero, en relación al método, deben hacerse de manera consultada con la gente, siguiendo los procedimientos. Dicen que establecidos. Tienen que estar dentro de la propuesta de campaña antes de elecciones. Sí, en algunos países, miren, en algunos países estas reformas, y sobre todo reformas que hacen cambios significativos al sistema político, como lo es esta reforma que elimina la prohibición de la reelección y establece la reelección indefinida. Ese es un cambio drástico al sistema político. Estas reformas se hacen en asambleas constituyentes. En otros países donde lo han hecho, ya hemos tenido asambleas constituyentes acá. Aquí mismo hemos tenido asamblea constituyente en el 83, la asamblea que hizo esta constitución. Entonces o si no es en constituyentes, por lo menos debe ser en amplia consulta, en amplio debate, ¿verdad? A través de plebiscitos, de referendos, y siguiendo los procedimientos establecidos. Pero esta reforma que se hizo el 31 de julio no cumple con ese requisito. No ha habido ninguna participación de la gente. Incluso es falso, ¿verdad? Como usted plantea, cuando dicen, no, es que al haber votado por nosotros, votaron por la reforma. Eso no es cierto, porque en su campaña nadie ofreció reformar la Constitución para poner la reelección indefinida. Ni el presidente, ni los diputados. Es más, si lo hubieran propuesto, probablemente la gente no hubiera votado por ellos.
Entonces no es cierto, ¿verdad? Entonces no se cumple con el requisito de que fue de manera consulta con la gente. Tiene razón el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar, ha dicho que fue sin consultar y de espaldas a la ciudadanía, ¿verdad? Ciertamente, y con una aprobación de antología, ¿verdad? Aprueban, mandan a publicar, después ratifican en el mismo momento, leen una carta de felicitación del presidente del partido por haber aprobado la reforma sin haberlas aprobado todavía. Es una cosa, yo no recuerdo. Todavía dijo ni en las... la vicepresidenta de la Asamblea. Bueno, no lo hemos aprobado, pero ya lo hay. Es una cosa absolutamente vergonzosa, ¿verdad? Entonces, digamos, se violenta ese primer requisito, ¿verdad? Y el segundo requisito, Fran, tiene que ver con que las reformas siempre tienen que tener un sentido progresivo, porque si no serían contrarreformas. Si vamos para atrás, es una contrarreforma. Entonces, una reforma a la Constitución debe ser para actualizar la Constitución, actualizarla a los nuevos tiempos democráticos, debe ser para profundizar, para ampliar la democracia, debe ser para incorporar nuevos derechos de la ciudadanía. Para eso son las reformas constitucionales, no al revés, ¿verdad? Como ahora, la reforma claramente ha sido para crear un Estado, ¿verdad?, más autoritario, menos transparente, menos participativo. Entonces, por eso es que la reforma es rechazable desde ambos puntos de vista. Yo creo que debería la población pronunciarse, ¿verdad?, y exigir que las reformas que se hagan cumplan con esos dos requisitos, hacerse de manera consulta con la gente y que el objetivo sea democratizar todavía más y no generar un Estado más autoritario. Y el otro elemento que creo que hay que analizarlo aparte es el de adelantar la elección presidencial para el 2027. Yo escribí una columna en la revista Gato Encerrado donde señalo algunas razones por las que eso hace el presidente. Porque yo creo que ahí sí el presidente nos sorprendió, ¿verdad? Yo creo que la reforma para... Es más, pensábamos en que el 27 sí, no iba a haber la elección. reforma pensábamos que en cualquier momento se iba a dar. Claramente el presidente y su grupo quieren perpetuarse en el poder, entonces en algún momento iban a quitar la prohibición de la reelección. Eso no era sorpresa. Lo que sí ha sido sorpresa es adelantar la elección, porque cabal, todos esperábamos que para él competir junto con sus diputados y echárselos al hombro y asegurar su reelección él y asegurar su correlación en la Asamblea, él se iba a llevar la elección legislativa del 27 para el 29. La sorpresa es que él se adelanta al 27. Para mí eso tiene cálculos políticos detrás. Primero, yo creo que... ¿Tiene que ver con Estados Unidos? Varias razones. Rápidamente. Primero, yo creo que tiene que ver con que... Empecemos ahí, de acuerdo, en que él necesita hacerlo antes que salga Donald Trump. Donald Trump... ¿Es influyente? Sí, la administración Trump es ahorita su principal aliado y su principal fuente de impunidad. Es decir, el presidente puede hacer lo que él quiera y tiene el silencio de la Embajada de Estados Unidos y tiene el respaldo de la Casa Blanca. De hecho, Estados Unidos ha sido el único que ha avalado la reforma constitucional, ¿verdad? Yo lo que les digo es que no deberían alegrarse porque Estados Unidos lo respalde, porque lo mismo hicieron con Juan Orlando Hernández. En su momento le avalaron a su reelección inconstitucional a Juan Orlando y bueno, y ahora lo tienen preso por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, no deberían alegrarse por eso, pero digamos, es sintomático que Estados Unidos sea el único. Y de ahí nadie más, nadie serio se ha atrevido a respaldar eso, ni fuera ni dentro del país. En el país únicamente los propagandistas del gobierno. Entonces, claramente Bukele necesita asegurar su reelección y su mayoría legislativa antes que se vaya Trump. Y Trump se va en el 2028. Entonces, en el 27, ¿verdad? Todavía va a estar Donald Trump. Con los demócratas, Bukele podría tener algunas dificultades. Esa es la primera razón. La segunda razón, creo yo, Francisco, tiene que ver con que el gobierno está tratando de anticiparse a la crisis. O sea, la situación económica del país, tanto la situación de las finanzas públicas, las pensiones, el endeudamiento, como también la economía de la gente, el costo de la vida, los salarios, el empleo, la pobreza, etcétera,
la inseguridad alimentaria, es decir, todo esto va siendo un combo crítico que en algún momento le puede reventar en la cara al gobierno. Entonces ellos han evaluado que no aguantan a llegar hasta el 29 y que por tanto necesitan adelantarse. Creo que otra razón tiene que ver con que políticamente también tratan de acortarle los tiempos a la oposición, ¿verdad? Es decir, consideran que de aquí al 29 la oposición se puede reorganizar, se puede replantear, puede surgir una alternativa creíble frente a la propuesta del oficialismo y entonces es mejor adelantar las elecciones para darle menos chance a la oposición para que se organice. Luego hay otros elementos, yo creo que también ellos consideran que la caída de la imagen presidencial se va a ir deteriorando, ¿verdad? Hay una pérdida del control de narrativas, hay una caída de la imagen. Con eso no asegurará solo, ¿verdad?, 10 años, sino que serían 13 años en la presidencia, por lo menos. Asegurar 13 años de presidencia. Creo yo que también el hecho de que teme entrar en un aislamiento internacional, ¿verdad? Aparte de que ya no esté Trump, puede aislarse de la Unión Europea, de Centroamérica, de América Latina. Entonces, yo creo que hay todos estos cálculos políticos detrás. Si esos cálculos le van a salir, esa es otra historia. Ya veremos si al final esos cálculos le salen y su jugada fue buena, ¿verdad?, para sus intereses, o si no. Por ejemplo, Trump pudiera incluso caer antes del 28. ¿Y qué tal si los demócratas toman el control de las dos cámaras en noviembre del otro año? Noviembre del 2026 hay elecciones en Estados Unidos. Así como va Donald Trump ahorita, lo más seguro es que los demócratas tomen el control. Y lo saben los republicanos, ahorita están desesperados queriendo reconfigurar los distritos electorales en Texas, por ejemplo, para tener más diputaciones. Entonces, si los demócratas toman el control, Trump puede salir antes del 28. Igual la crisis económica puede estallar antes del 27. Entonces, digamos, ya vamos a ver si estos cálculos le salen al presidente o si no le salen. Pero esa maniobra es para eso, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo único sorpresivo. El que reforme la Constitución para poner la reelección indefinida, yo creo que eso era esperable, ¿verdad? Porque claramente el presidente quiere permanecer en el poder, ¿verdad?, para mantenerse con su proyecto de enriquecimiento personal y familiar, y también por una cuestión de asegurar impunidad, ¿verdad?, por la corrupción, por la negociación con las pandillas, por un montón de cosas que la única alternativa para ellos de no ir a la cárcel, de no rendir cuentas, es permanecer en el poder. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con Leonel Herrera. Continuamos con No sé, piénsalo, en la parte final, para que nos lo explique brevemente. ¿A eso es a lo que se le llama dictadura, Leonel? ¿O vamos en camino a...? Sí, una dictadura es cuando no se respeta la Constitución y las leyes, cuando hay una concentración total del poder, cuando se persigue a opositores, a críticos. Y todo eso lo tenemos. Eso es una dictadura y todo eso lo tenemos, ¿verdad? Yo creo que cada vez salta más a la vista de la gente lo que está pasando. Yo con lo que quisiera cerrar, Francisco, es con que ojo, no hay que asumir esto como que ya no se puede hacer nada, porque yo veo en algunos análisis incluso de gente, bueno, no, ya se nos puso la dictadura, ya reelección indefinida, Bukele para siempre. No, hombre, miren, primero acabamos de decir de poner en duda de que los cálculos para el 27 le vayan a salir a Bukele. Le pueden salir, pero igual no le pueden salir. Pero miren, en los fenómenos sociales y en los procesos políticos no hay nada irreversible. No hay nada irreversible, ¿verdad? Si este régimen sintiera que ya tiene todo asegurado, que ya es el fin de la historia, pareciera que, ¿se acuerda usted, verdad? Cuando se cae el bloque soviético y sí, salió un intelectual gringo japonés, Francis Fukuyama, diciendo que era el fin de la historia. Pues ahorita nos quieren vender un relato como del fin de la historia. Bueno, no, aquí ya se acabó. Aquí Bukele para siempre, reelección indefinida,
aquí ya no hay nada, se acabó la historia, o sea, no, ¿verdad? Bueno, el mismo Fukuyama ha tenido hoy que retractarse años después, ¿verdad? De su teoría del fin de la historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que no. La ciudad, aquí al final, la dictadura de los Bukele va a terminar de imponerse si la población lo permite, ¿verdad? Yo creo que aquí una de las, el gran problema que tiene la dictadura para consolidarse es que las bases sobre las que se fundamenta se agotan. Por ejemplo, la propaganda tiene sus límites. Si no hay una solución real de los problemas de la gente, más allá de la seguridad, en el tema económico, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema ambiental, entonces ahí hay un problema, sostenerse con la propaganda o el logro de seguridad, querer sacarle provecho más allá de un tiempo posible. Yo creo que el logro en seguridad se va a agotar propagandísticamente. Luego creo yo que el recurso del miedo, el tratar de mantener a la gente con miedo a través del régimen de excepción, acaban de renovar las reformas que le dan sustento al régimen de excepción, o sea que hay gente que va a pasar otros 2 años presos sin ver a un juez, ¿verdad? Algo que es absolutamente ilegal. Es ilegal aún para la gente que es criminal, no se diga para la gente inocente, ¿verdad? Tener a alguien ahí por años encarcelado sin la posibilidad de presentarse ante un juez para que se determine su inocencia y su culpabilidad. Entonces, mantener bajo el miedo también tiene sus límites. O sea, en algún momento el miedo es una telita que si en algún momento el miedo se rompe, esta sociedad va a irrumpir, ¿verdad? Y va a irrumpir con mucha fuerza. Entonces yo creo que esa tesis del fin de la historia, ¿verdad? Hay que rechazarla. Aquí va a depender de la actitud ciudadana. Si la actitud ciudadana permite que una dictadura se consolide o si en algún momento la gente va a perder el miedo, se va a manifestar, se va a expresar y va a hacer que este país tome rumbos democráticos. Como diría en su canción Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí está, buen cierre. Leonel. Gracias, Francisco, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. El próximo miércoles estaré de nuevo con ustedes. Buenas noches.